Soy Iñaki Irisarri, de Fundación Caja Ingenieros. Vamos a esperar unos segundos. Estoy viendo que la gente se está conectando todavía. Ahora somos 147 personas. Bienvenidos a este webinar. Veo que los inscritos, los asistentes comienzan a subir, pero bueno, por respeto a todos los que ya os habéis conectado, comenzaremos. Como decía, buenas tardes a todos. Soy Iñaki Irisarri, coordinador de la Fundación Caja de Ingenieros. Espero que se me oiga bien. Si me puede responder por el chat, si se me oye bien. Perfecto, gracias. Bueno, damos comienzo al webinar. Gracias a todos por asistir a este segundo webinar, cómo transformar tu currículum en una propuesta de valor, sesión que se enmarca dentro del ciclo de empleabilidad y carrera profesional que organizamos en alianza el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales de España y la Fundación Caja de Ingenieros, a pesar de que en la portada veáis a Darth Vader. Mar Saborit nos ha puesto esta presentación. Este es un ciclo que organizamos, como digo, conjuntamente entre el Consejo y la Fundación. El objetivo de este ciclo me indican, veo que pone que no se oye, que veo que la mayoría sí. Pero bueno, seguimos. El objetivo de este ciclo, que consta de 5 sesiones, es ofreceros un enfoque técnico y planificado que os permita obtener competencias y capacidades para la búsqueda de empleo. Incluye sesiones específicas para conocer el funcionamiento del mercado laboral, las habilidades y los canales para una búsqueda activa de empleo o abordar procesos de cambios de carrera profesional, que esta fue la sesión que organizamos anteriormente y que está grabada, así que la podéis consultar. Muy brevemente, por si alguno de vosotros no conocéis Caja Ingenieros, somos una cooperativa de crédito con más de 50 años de vida y con un claro enfoque de compromiso con la sociedad y el mundo de la ingeniería. Es a través de la Fundación que vinculamos nuestra aportación al colectivo de ingenieros. La educación, la excelencia profesional y la promoción de la ingeniería y el apoyo a los ingenieros están dentro de nuestras líneas de actuación, y muestra de ello es este ciclo de webinars que organizamos de la mano en colaboración con el Consejo General. Y sin más, daré paso presentaré a Mar Saborit, el ponente y el formador que nos acompaña y que nos ofrecerá hoy la sesión. Marc se dedica al mundo de la selección de personal desde hace más de 10 años. Durante su trayectoria, ha trabajado en distintos sectores como el retail, la sanidad, banca, ingeniería de software. Además de trabajar como reclutador, Marc también ofrece servicios de coaching para preparar entrevistas, diseño de currículums, que es lo que hoy nos explicará, o negociaciones salariales. Marc, además, es emprendedor y ha fundado una plataforma, Recruit a Recruiter, un portal de empleo exclusivo para reclutadores. Pero es que además tiene una vertiente solidaria, y en los años en los que estuvo viviendo en Irlanda colaboró con una ONG para promover la independencia económica de mujeres en riesgo de exclusión social a través de un acompañamiento para la búsqueda de empleo. Dicho esto, y antes de dar paso a Marc, explicar muy brevemente también el funcionamiento de la plataforma y explicaros que Marc sí que nos ha pedido que le interrumpáis, que durante su intervención podéis hacer preguntas, y lo que sí que os vamos a pedir es que las realicéis a través del chat, no a través de la opción de preguntas y respuestas. Imagino que arriba a la derecha veréis un icono de una persona. Si clicáis ahí, se os abrirán todos los participantes y ahí está la opción de chat, y sí que os pediremos, por favor, que las preguntas las formuléis en abierto, es decir, para que todos los asistentes puedan ver las preguntas y de esta manera pueda ser la sesión mucho más interactiva. Después de la sesión también contaremos con la participación de Juan Blanco, del Consejo General, que también os dará unas preguntas, os ofrecerá unas palabras. Y sin más, si ha quedado claro lo del chat, damos comienzo. Marc, si me estás escuchando y me estás viendo. Sí, te escucho y te veo bien. Muchas gracias, Iñaki, por la presentación. Bueno, pues nada, quería daros las gracias a todos los que estáis aquí hoy. La verdad es que estoy súper contento de compartir esta tarde con vosotros, y espero que la presentación os sirva de ayuda a todos aquellos que os encontréis, ¿no?, pues preparando el currículum. Como ha comentado Iñaki, por favor, interrumpirme, lanzarme preguntas cuando os vengan. Intentaré responderlas en la medida de lo posible, más que nada pues para que sea un poco más fluido, si va acorde con la presentación
y o si es alguna cosa que igual se toca más adelante, pues lo comentaremos. Pero por favor, lanzad todas las preguntas que tengáis a través del chat. Iñaki me ha presentado muy brevemente. A mí me gustaría también hacerme una presentación un poco distinta, ¿no? Para que entendáis quién soy yo. Una presentación un poco más enfocada a cómo soy yo a nivel de técnico de recursos humanos o técnico de selección, ¿no? Como Iñaki ha comentado, yo llevo ya más de 10 años trabajando en este sector. He trabajado en 7 empresas distintas y durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de revisar más de 20.000 currículums, que está dicho rápido, yo los he revisado manualmente uno por uno. Además, el récord de entrevistas que tengo hechas en un solo día es de 10. Os aseguro que puede ser muy intenso entrevistar a 10 personas en un día. He hecho más de 200 dinámicas de grupo también a lo largo de estos años y me he pasado más de 7.000 de mis horas laborales entrevistando a candidatos, ¿vale? Más que nada una presentación un poco distinta para que entendáis un poco mi visión y lo que quiero compartir con todos vosotros hoy a través de esta presentación acerca del currículum, ¿vale? Hay otras presentaciones en las cuales se van a abordar a través de mis compañeros cómo preparar entrevistas, etcétera. Si surge alguna pregunta referente a esto, creo que sería mucho mejor seguramente dejarla para la presentación específica que se dedica a esto, porque esta sesión está enfocada exclusivamente en el currículum. Entonces, vamos a hablar de distintas cosas, ¿no? Obviamente, el currículum, primero de todo. Vamos a hablar de, os compartiré lo que yo he diseñado, el modelo PAT, que tiene que cumplir un currículum, que al final es presentar, atraer y destacar. Os voy a compartir también una serie de plantillas de currículum para que podáis utilizarlas, si queréis, de forma totalmente gratuita y están ahí disponibles para todos vosotros. Hablaremos del Europass, que también es una plantilla que seguro que muchos de vosotros conocéis. Hablaremos también de los do's and don'ts, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el currículum. Hablaremos de la fotografía. Os daré algunos consejos a nivel de vocabulario que podéis utilizar, algunas sugerencias. Y también hablaremos muy brevemente al final acerca de la carta de presentación, ¿vale? Entonces, antes de empezar, antes que nada, a mí me gustaría compartir con vosotros una serie de currículums reales. Si vosotros buscáis en Google peores currículums, os podéis encontrar documentos como ahora esto. Está público en la red. Currículums pues, con diseños pues, un poco extremos, un poco extravagantes. Currículums en los cuales, si os fijáis aquí, se han olvidado de poner sus responsabilidades. Si leéis el texto, pone inserte aquí su texto, elimine este texto si no lo necesita, ¿vale? La persona pues se olvidó de borrar esto del currículum. Currículums pues que igual no tienen las fotografías más adecuadas, que igual la información que hay, si queréis buscarlo, repito, todo esto está en Google, veréis que la información que detallan en el texto está escrito de una forma que, bueno, igual no es la idónea. Incluso hay un currículum aquí que considero que era interesante añadir como experiencia profesional una temporada en la cual esta persona estaba pues traficando con estupefacientes. Yo no lo recomiendo. O incluso currículums con diseños, como comentábamos, pues muy extremos, muy extravagantes. Hablaremos de este tipo de diseños también, porque según el tipo de la posición que nosotros estemos optando, si somos diseñadores gráficos o diseñadores web, puede ser interesante hacer un currículum así. Si no lo somos, no, absolutamente no, para nada. Os recomiendo un currículum mucho más vieja escuela, llamadle como queráis, algo más normal, ¿vale? Antes de entrar en lo que sería el modelo PAT, lo que tiene que englobar el currículum, lo que tiene que incluir, me gustaría primero que entendamos todos y compartir con vosotros en qué nos fijamos los recruiters a la hora de revisar un currículum. Esto es súper importante porque luego nos llevará a entender por qué os voy a explicar las siguientes secciones. Los reclutadores invertimos muy poco tiempo a revisar un currículum.
lo hacemos de manera súper rápida, hacemos un barrido, hacemos un escáner general y nos fijamos en unas secciones en concreto. Estamos buscando una información determinada y esto lo hacemos con todos y cada uno de los currículums. Esto que vemos aquí en la pantalla es un mapa de calor de dos currículums. Aquí hay dos distintos. El de la izquierda es uno y este es otro. Y esto es un estudio que realizó una empresa que se llama The Ladders, en el cual se analizaron los mapas visuales de unos reclutadores cuando estaban revisando los currículums. Se identificó que los reclutadores se fijan en unas áreas en concreto. Primero de todo, en un extracto o resumen del perfil de la persona que normalmente se añade en primer lugar en el currículum, donde el candidato o candidata pues se presenta, ¿no? Explica, oye, soy Marc, soy técnico de selección, tengo tantos años de experiencia. Pues aquí los reclutadores dedican tiempo a mirar esto. Otra sección en la cual luego los reclutadores se fijan son las posiciones y las empresas en las cuales ha trabajado. El nombre de la empresa y el título o el nombre de la posición que la persona ocupaba. ¿Sí? Fijaos que las responsabilidades, el texto, todo lo que sería el tocho de texto, por así decirlo, esto pasa a un segundo plano. Y finalmente, otro tipo de información en la cual se fijan y es clave son las fechas. Las fechas en las cuales dura cada experiencia, tanto de inicio como de fin. Me preguntan a través del chat qué tipo de información se tiene que incluir en el apartado del extracto o el resumen, ¿no? En esta presentación. Esto es algo que vamos a tocar luego en el modelo PAD, así que si os parece lo dejo, voy a responder un poco más adelante, todavía vamos a tardar un poco a llegar a ello, pero voy a responder a tu pregunta, no tengas ninguna duda. Entonces, volviendo a cómo revisan el currículum, los recruiters, es muy importante tener presente esto, que dedicamos muy poco tiempo y hacemos un barrido muy rápido. Estamos buscando información muy concreta y es aquella información que a nosotros como reclutadores nos interesa. Antes de saltar a esto, la pregunta de Francisco, si existen sistemas automáticos de reconocimiento de currículums que filtran a los candidatos antes de llegar al reclutador. Sí, existen, pero al final tu currículum tarde o temprano lo va a tener que revisar una persona. Eso también lo hablaremos, porque se puede caer en la tentación de añadir palabras clave, ¿no? Para intentar hackear el sistema, el software, para que nos detecte nuestro currículum. Y esto no lo recomiendo, lo vamos a hablar también. Y la carta de presentación, Jorge, también lo vamos a tocar al final de todo, ¿de acuerdo? El resumen, Jorge, sí, yo recomiendo añadirlo en el currículum. Lo veremos también a lo largo de la presentación, cómo recomiendo diseñar este resumen. No os preocupéis, todo esto lo vamos a tocar. Primero de todo, ¿qué hace un buen currículum? Para conseguir que un currículum sea bueno, y me vais a escuchar repetir esto hoy 50 veces, y es que un buen currículum es aquel currículum que es fácil de leer. Esto es súper importante. Es la definición principal de un currículum, que sea fácil de leer. Lo podemos conseguir de una manera muy, muy simple. Siguiendo una estructura clara y sencilla, con las secciones claramente marcadas, encabezados con sus títulos. Como comentábamos, los reclutadores nos enfocamos en unas secciones en concreto a la hora de revisar el currículum. Pues es importante llevar la atención del reclutador hacia aquellas secciones que a nosotros nos interesa. Añadir este resumen o extracto, lo vamos a tocar, pero es muy importante. Al final se tratan de 3, 4 líneas en las cuales nosotros nos vamos a presentar y sería como un resumen del currículum, ¿no? Por así decirlo. Y este es uno de los puntos donde nosotros centramos mucha de la poca atención que dedicamos a los currículums. Tener unas áreas bien definidas y destacadas. Tiene que estar todo bien resumido y destacando las palabras clave, usando pues negritas, usando subrayados. Se pueden usar distintos colores también si queremos que siga una buena estructura, ¿vale? Otra vez, para que sea fácil de leer.
Y finalmente utilizar fuentes que sean claras y usar pocos colores. Yo recomiendo usar como mucho 2, 3 máximo colores en un currículum. No tener ahí un mix de muchos colores, un currículum muy colorido que puede generar un poco de confusión o puede tirar un poco para atrás, ¿vale? Utilizar fuentes homogéneas, que no sean fuentes muy barrocas. Al final, si utilizamos pues un Arial, un Calibri, una Verdana, todo este tipo de fuentes son muy claras y agradables a la vista. ¿Qué hace, por otro lado, un mal currículum? Es muy fácil evitar errores sencillos en los cuales se puede caer. Uno de ellos, saturación de texto. Evitar los bloques grandes de texto con demasiada información. Es preferible distribuir la información con puntos, con guiones. Es más fácil a la hora de leerlo para la persona que está revisando el currículum, ¿vale? Dejar un poco de espacio en el currículum, darle este espacio para que respire, para darle un poco más de frescura en el currículum, porque si está demasiado saturado, todo y demasiado encajado, oye, es que a mí me han dicho que el currículum tiene que caer sí o sí en una página, lo voy a poner todo aquí bien apretado. No, mejor que lo pongas en 2 páginas, que te quepa bien y que tenga espacio y que sea fácil de leer, ¿vale? Un diseño complejo. Evitaremos a toda costa un diseño complejo. Tendríamos que hacer un diseño simple y ahora os voy a hacer algunas propuestas de tipos de diseño que podríamos utilizar, tipos de estructuras. Y sobre todo, evitar hacer un documento paisado. Yo a veces me he encontrado con currículums en formato horizontal, no lo recomiendo para nada. Una hoja de A4 en vertical como un documento de toda la vida. Incluir palabras clave sin contexto, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Para hackear el software y que así nos detecte nuestro currículum. Si añadimos palabras clave, que sea dentro de un contexto. Incluímoslas para que la persona que revisa el currículum entienda lo que estamos haciendo, no para que un software nos pueda detectar. Entonces, si queremos incluir estas palabras clave, que lo vamos a hacer y hoy os explicaré una forma de hacerlo, se tienen que incluir dentro de un contexto y que sean entendibles. Y finalmente, pues no utilizar fuentes demasiado complicadas o utilizar demasiados colores, ¿vale? Un poco opuesto a lo que comentábamos antes. Me comentan si nos da tiempo de valorar un candidato en tan poco tiempo. Deja que te responda a esta pregunta en nada, en 2 minutos, porque vamos a tocar justamente este tema en un momento de nada, si te parece. El modelo PAD, ¿en qué se basa el modelo PAD? Es muy fácil y lo vais a entender enseguida porque es súper sencillo. Queremos que nuestro currículum cumpla 3 funciones y estas son lo que indica el modelo PAD. Esto no lo vais a encontrar en Google, esto de hecho es un modelo que he ido diseñando yo y si queréis, para hacerlo un poco más comprensible o que sea más fácil a la hora de seguir para estructurar un currículum. Podéis seguir otros modelos si os parece, pero yo creo que con este es muy fácil poder aplicarlo y poder aplicar estos conceptos a la hora de diseñar vuestro currículum. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son estas funciones que debe conseguir el currículum? Primero, presentar. Exponer nuestra candidatura de una forma clara, de una forma que se entienda. Esto es lo primero que tiene que hacer el currículum. Lo segundo, atraer. Captar la atención del reclutador. Y nosotros conseguiremos, después del webinar de hoy, que la atención del reclutador vaya hacia donde nosotros queremos, no hacia donde el reclutador quiere ir. Y finalmente, destacar, distinguirse a las demás candidaturas. Un currículum, si consigue estas 3 cosas, para mí es un buen currículum. Hoy espero que después de este webinar tengamos todas las herramientas para conseguirlo. Y al final, si tenemos un currículum que cumple estas 3 funciones, conseguiremos el objetivo, que es conseguir una entrevista. Esto es muy importante entenderlo, que el objetivo de un currículum no es conseguir empleo. El objetivo del currículum es conseguir una entrevista, es conseguir una llamada.
que luego, en función de se vaya avanzando en el proceso de selección, puede llevar a conseguir un empleo. Pero la función y el objetivo que persigue un currículum es conseguir una entrevista, una llamada con la empresa. Vale. A nivel de presentar, ¿por qué es tan importante que el currículum presente bien nuestra candidatura y la presente de forma clara? Pues bien, cerca del 75% de las candidaturas que se inscriben a una vacante no encajan con los requisitos. Estos son muchísimas. Esto significa que un reclutador está revisando muchos currículums que no encajan a la vacante. Y por esto, para contestar a la pregunta de Teresa, dedicamos muy poco tiempo y es lo que lleva al siguiente punto. Captar la atención del reclutador. Esto, de hecho, ya es algo que comentó Óscar en el webinar de la semana pasada, y es que los reclutadores, según el estudio de Ladders, el mismo que hizo el mapa de calor, dedican una media de 7,4 segundos en revisar un currículum. Es muy poco tiempo, la verdad, y es que es importante entender que los reclutadores, los que estamos haciendo cuando revisamos un currículum, es escanear muy rápidamente, hacer un barrido de información para buscar aquellos datos que a nosotros nos interesan. Si encontramos aquellos datos que a nosotros nos interesan, luego le vamos a dedicar más rato a ese currículum. Si no los encontramos, el currículum en 7 segundos queda desechado, queda descartado. ¿Vale? Por eso, muy importante, atraer la atención del currículum, llevarla hacia donde nosotros nos interesa, para conseguir pasar este primer filtro de los 7 segundos y que el reclutador dedique más tiempo a nuestro currículum, que se lo lea con más detalle, que se lea también la carta de presentación, que también lo vamos a hablar hoy. Y finalmente destacar. A día de hoy, más o menos, se inscriben una media de 282 personas para una sola vacante. Si sumamos esto a que el 75% de las vacantes no encajan con los requisitos, pues da el resultado de que los reclutadores dedicamos muy poco tiempo a revisar los currículums. Álvaro comenta que hay que hacer un currículum para candidatura. Idealmente, sí, o hacer algunas adaptaciones. Y dirás, Álvaro, ¡buah! Vaya trabajo me espera, ¿no? En hacer esto. Es que realmente buscar trabajo es un trabajo. Yo tampoco te diría, oye, deberías tener un currículum distinto por cada oferta a la que te inscribas. No, pero se pueden hacer pequeñas modificaciones. Al final hay trucos que si tú miras pues, la job description o el anuncio en el que te quieres inscribir y ves alguna frase que en tu currículum la tienes puesta, pero de forma distinta, ves que ellos utilizan un vocabulario distinto, pero en tu currículum tú estás diciendo lo mismo, utilizando palabras distintas. Adáptalo, intenta utilizar el mismo vocabulario que utilizan ellos para que haya este encaje entre la oferta y tu currículum. Al final se trata de pequeñas adaptaciones. Referente a lo de que estamos 7 segundos revisando un currículum, me gustaría hacer ahora una prueba. Os dejo aquí mi currículum y lo vemos todos en 7 segundos. Ya está, ya tenemos el currículum revisado. Con esto, como veis, es imposible saber si esa persona encaja al puesto o no. El sistema no es ideal. Hay muchas áreas de mejora y yo soy el primero en decirlo. Pero es lo que hay a día de hoy. Y mientras esto siga así, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos como candidatos para conseguir que dediquen más de estos 7 segundos en revisar nuestro currículum. Seguramente en estos 7 segundos habréis visto, os habrá llamado la atención seguramente algo que estaba en mayúsculas. Me dicen que lo ponga otra vez, ¿no? Pero es que la gracia está, claro, no he visto nada. Es que aquí está la gracia, Leopoldo, porque con 7 segundos no se consigue ver absolutamente nada. Luego veremos otra vez ese currículum mismo, lo volveré a poner, no te preocupes, Leopoldo, que lo veremos con muchísimo más detalle. Ese y otros.
Marisol dice que solo ha visto Barcelona y Freenow. Bueno, claro, se detalla o se destaca pues aquellas palabras que estén pues en negrita o en un color distinto, o igual que que sean un poco más grandes. Estos son los trucos que hoy quiero compartir con vosotros para intentar captar la atención del reclutador a aquella información que a vosotros os interese. Si esto es así o también internacionalmente. Esto es internacionalmente. El estudio es de Ladders, como comento, y es un estudio que se ha realizado a nivel internacional. Es una empresa que está en el Reino Unido. La longitud del currículum sí influye, me pregunta Adriana. Esto lo vamos a tocar también, Adriana. Ya te adelanto que yo recomiendo, del mismo modo que recomiendan muchos profesionales de selección, que el currículum tenga que ocupe un máximo de 2 páginas. Sin embargo, también te diré una cosa. Si te ocupa 3, no es un drama, no pasa nada. Vamos a hablar de esto más adelante, si te parece. ¿Cómo describir la etapa en desempleo? Mira, muy buena pregunta, y de hecho esto no es algo que haya preparado en la presentación, pero estaré encantado de comentarlo. Al final, lo que se puede hacer, si tú te encuentras a día de hoy en desempleo, normalmente no se hace, pero podrías añadir una sección de, pues mira, en búsqueda activa de empleo, o si estás haciendo algún tipo de si haces de voluntaria en algún tipo de asociación, podrías añadirlo. Mira, fantástico. Dices que incluís la formación y el voluntariado. Esto es fantástico. De verdad, al final se trata de estas cosas. Si hay algún gap o algún salto en el currículum, es posible que el reclutador te pregunte acerca de ello. No pasa absolutamente nada por haber estado en el desempleo. Yo lo he estado hace muy poco también. He estado durante un tiempo. Y no pasa nada, porque son situaciones en las cuales todos nos vamos a encontrar en algún momento de la vida, muy posiblemente, y simplemente, pues oye, se trata de abordarlo de la manera más natural y explicar los motivos y explicar, pues bueno, las distintas situaciones. A la hora de preparar un currículum para personas con poca experiencia, es el currículum más difícil de preparar, la verdad, Damián. Es súper, súper complicado preparar un currículum cuando no se tiene mucha experiencia laboral. Podrías poner pues, los proyectos, si has hecho algún proyecto en tu carrera, proyecto final de máster, si has hecho, como comentaba Adriana, si has hecho algún tipo de voluntariado, si trabajas con alguna asociación por ejemplo, o algún tipo de comunidad que sea pues, del entorno, ¿no? Por ejemplo, yo me muevo mucho pues, en nivel de ingenieros de software y hay muchas comunidades en este sentido, entonces se podrían añadir este tipo de contenido. En este caso, Damián, como no tienes mucha experiencia laboral, lo que sería interesante es enfocar la atención en lo que quieres conseguir. Por eso sería interesante que en el extracto o en el resumen, que veremos un poco más adelante, pues se hable más le des más gancho a tu motivación hacia dónde quieres ir, que no de dónde vienes. ¿Vale? El cambio de carrera profesional, Marisol, yo la verdad es que no soy un experto. En este caso, Óscar, el compañero que presentó la semana pasada, lo abordó con muchísimo detalle. Al final es la forma como se justifica. Piensa que el currículum es la oportunidad, es la presentación, el primer input que damos a la empresa y es la excusa para que nos llamen. Pero para explicar el cambio de sector, cambios profesionales, esto es más fácil hablarlo de voz a una vez en la llamada que no en un currículum. Es muy difícil explicarlo. Vamos a hablar con un poco más de detalle del modelo PAD. Entraremos en la P de presentar, como comentábamos. Sí, en primera persona yo recomendaría, María, si es adecuado poner el currículum que estás estudiando o esperar de entrevista. Esto depende de muchas cosas. Si estás estudiando, yo no creo que tenga nada de malo, la verdad, yo lo añadiría si lo estás. Al contrario, yo creo que es súper positivo que estés estudiando. Para entrar en más detalle en la primera función, que es presentar nuestra candidatura, tenemos que tener presente pues, que el currículum es la primera impresión que daremos a la empresa. Por lo tanto, súper importante.
cuál es esta primera impresión que vamos a dar, ¿vale? Ya lo dicen que solo hay una oportunidad para dar una primera impresión, ¿no? La información tiene que ser clara y concisa. Idealmente intentaremos adaptar nuestro currículum a la vacante que nos inscribimos, como ya comentamos. No hace falta tener 3 currículums distintos, simplemente pequeñas adaptaciones de vocabulario, pequeñas palabras, pequeños cambios. Muy importante, el orden, esto lo remarco y os lo digo, hay que hacerlo así. Los estudios y las experiencias que estén ordenadas, con la más reciente primero, siempre, absolutamente siempre. Si estáis en una empresa trabajando actualmente, que esta sea la primera. Si habéis estudiado una carrera y luego estudiasteis un máster, el máster siempre tiene que ir antes que la carrera, ¿vale? Por orden cronológico descendiente. Esto, hacerlo siempre sigue en el currículum, porque es lo que espera el reclutador cuando lo está revisando, ¿vale? Juan Francisco, si poner una plantilla es recomendado. Bueno, a ver, depende de la plantilla. Vamos a hablar de esto también más adelante y yo os voy a compartir 3 plantillas que considero que están muy, muy, muy bien. Si miran antes el currículum que la carta de presentación, sí, Javier, y esto lo tocaremos después, al final de todo de la presentación también, pero sí, miramos antes el currículum. Sí, Ana Belén, es muy difícil adaptarlo, sobre todo a través de los portales de empleo. Hay un único formato, portales como InfoJobs o así, pero si no me equivoco se puede adjuntar un currículum también. Eliminar datos de un currículum si interesa. Esto es un poco sensible, este tema. Depende de las posiciones a las que te estés inscribiendo. Esto realmente es un tema muy complejo. Yo sí que recomendaría adaptar la candidatura, adaptar el currículum a la posición a la que te inscribes. Ahora bien, si estás sobrecualificado y dices, oye, esto lo quito porque si no ya sé que me van a decir que no. No estoy seguro si te lo recomendaría. Estoy seguro que mi compañero Óscar te puede dar un gran consejo respecto a esto porque él es un experto en temas de orientación profesional. Acceso a las plantillas, sí las tendréis, luego os pasaré el link. Muy importante también, sin faltas de ortografía, por favor, esto es un punto clave del currículum también. Si conviene incluir en el currículum el Erasmus o el trabajo final de grado o de máster. Bueno, es muy interesante. De hecho, no todo el mundo hace un Erasmus y puede ser un punto diferenciador, Sergio. ¿Qué más? Veo que están entrando muchas preguntas y sé que os he dicho que me lanzaréis muchas preguntas. Voy a intentar adelantar un poco con la presentación porque es igual algunas de las que me estáis lanzando os las voy a responder a lo largo de la presentación, ¿vale? Entonces, veamos la información clave que debe estar en el currículum sí o sí. Esto es el esqueleto clave de todo currículum, ¿vale? Los datos personales, nombre y apellidos, teléfono, email, la ciudad de residencia y vuestra URL de LinkedIn si es que tenéis. Fijaos que no pongo dirección, pongo ciudad de residencia. No hace falta que pongáis la dirección. De hecho, os aconsejo que no lo hagáis. Simplemente poner la ciudad de residencia. La dirección no es relevante para absolutamente nada. La experiencia profesional, ¿vale? Esto también es clave en el currículum. Pues empresas, los puestos que hemos ocupado, las fechas de inicio y de fin, las tareas realizadas y los logros. Luego hablaremos de los logros con mucho más detalle. La formación académica, pues los estudios universitarios si tenemos, o las escuelas que hayamos ido, los títulos académicos y también la fecha de finalización de dichos estudios, ¿vale? Idiomas y el nivel de fluidez, ¿sí? A ver, déjame que leo las 4 últimas preguntas que me han entrado. Si en caso de tener el máster, en caso de que el máster tenga menos que ver que la carrera con la plaza a la que se está solicitando, se sigue dando prioridad al máster en la posición de currículum. Yo siempre pondría lo más reciente primero, eso sin ninguna duda. El idioma que se debería utilizar para inscribirse, me pregunta Antonio, en una vacante. Si la vacante está publicada en inglés, el currículum debería estar en inglés.
si la vacante está publicada en castellano, el currículum debería estar en castellano, bajo mi criterio. Añadir la duración de cada puesto, además de la fecha de inicio y fin. Podrías añadirlo si quisieras, José, pero con las fechas de inicio y fin ya al final uno puede echar las cuentas. Y Ana pregunta otra vez por el idioma, con lo que he comentado, en función de cómo esté publicada la vacante. ¿Y por qué es importante la ciudad de residencia? Bueno, no es que sea importante la ciudad de residencia en sí, sino lo que quiero transmitir es que no deberíais incluir vuestra dirección completa. Y es que si queréis incluir algún dato relevante respecto al sitio donde residís, sea únicamente la ciudad donde residís. Si incluiréis antes la experiencia profesional o la formación académica. Esto depende, al final, Alberto, iba un poco a gustos. Yo, en mi caso, ya lo verás en la plantilla, en un momento pongo la formación académica, pero esto va como va. No, fecha de nacimiento, absolutamente no. Y luego al final os explico por qué. Ni la edad. Veamos esta plantilla, es la misma que hemos visto antes, con 7 segundos. Estado civil, tampoco, no. Esto lo voy a responder al final de todo. Datos personales, estado civil, no lo pongáis, luego os explico por qué. Respecto a discapacidades, esto es un tema, pues mira, es un tema muy interesante, de hecho, porque hay algunas empresas que buscan específicamente personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, bueno, pues por temas diversos, ¿no? Si lo incluiría en un currículum, bueno, se puede incluir, al final no es nada que tenga que darte ni tenga que ayudarte a la hora de encontrar el empleo, ni que tenga que perjudicarte, ¿no? A la hora de que revisen el currículum. Podrías hacerlo si quisieras, no habría ningún problema. A ver, respecto a cómo presentar el currículum, como comentábamos, añadimos las secciones clave, los datos personales, la formación, en este caso, y la experiencia y los idiomas. Hay 2 secciones, como podéis ver, las colaboraciones profesionales y la formación complementaria, que no está subrayado, pero yo lo añado. Lo comentaremos más adelante. ¿Por qué? Porque estas secciones que no están marcadas no forman parte de presentar nuestra candidatura, sino forman parte de diferenciarse, de destacar. Lo que nos presentan son los datos básicos, que es esto que comentamos. Datos personales, formación, experiencia, idiomas. Esto, sí o sí, tiene que estar en el currículum. Todo lo demás es valor añadido de extra. ¿Vale? Mi plantilla no tiene foto. Muy buen punto, Carlos. Luego lo hablamos. Para exponer nuestra candidatura de forma clara, podemos añadir este resumen o este extracto donde explicaremos en 3 o 4 líneas un breve resumen de nuestro perfil. Dejad que os ponga unos ejemplos ahora que igual os sirven. Este primer ejemplo lo he escrito para mí, por ejemplo. Pues mira, soy un profesional con más de 10 años de experiencia en selección de personal, con enfoque en perfiles tecnológicos y en empresas en fases de alto crecimiento. Acostumbrado a trabajar en ambientes de startup y con cambio continuo y entornos de trabajo ágil. Fin, no hace falta poner nada más en nuestro extracto. Déjame daros otro ejemplo para una persona pues, que es un director comercial. Pues oye, director comercial con más de 20 años de experiencia, gestionando grandes equipos de ventas a nivel internacional, especializado en aperturas de nuevos mercados en Europa y en Latinoamérica. Fijaos que destacamos aquellas palabras que a nosotros nos interesan en negrita, aquellos conceptos clave que nosotros aportamos como candidatos, que igual otros candidatos no pueden aportar, ¿no? Pues estos 10 años de experiencia, en empresas con alto crecimiento, oye, mira que he estado gestionando pues grandes equipos, apertura de nuevos mercados. ¿Vale? Al final, estos resúmenes, estos extractos, no necesitan nada más. Es un resumen de lo que es nuestro currículum, ¿sí? Me preguntan si recomiendo incluir la foto, la veremos luego, Adriana. Si acabamos de terminar los estudios, y recomiendo añadir trabajos que hayamos tenido durante los estudios, aunque tengan poco que ver con la posición donde nos inscribimos. Sí, yo lo incluiría si no tienes demasiada experiencia, sin ninguna duda.
Si recomiendo utilizar el gerundio en las tareas, como veo que aparece en mi modelo, o si no en infinitivo. Al final va a gustos. A mí personalmente, pues mira, me gusta más cuando yo estoy preparando mi currículum y escribiendo, me gusta más el gerundio. Pero esto, Sergio, va un poco en función de cómo tú te sientas más cómodo. Y el extracto para alguien que está buscando su primer trabajo, pues yo me centraría, oye, pues mira, soy Javier, he estudiado esto y tengo la motivación por desarrollar mi carrera profesional, pues oye, si en la ingeniería de puentes y caminos, por los siguientes motivos. Un poco iría por aquí, ¿sí? Lo de por qué no marco en negrita los 20 años de experiencia, se podría marcar, en este caso no está, pero porque he preferido pues, destacar la gestión de grandes equipos. Al final esto va en función de donde vosotros querráis llevar la atención del reclutador, hacia dónde la querráis dirigir. Veamos ahora un poco, no sé si hay alguna duda con respecto a la sección de presentar, ¿no? El currículum, esta presentación, que es una de las funciones que tiene que llevar a cabo el currículum. Si todo está claro en este aspecto, saltamos ahora a la función de atraer la atención, que es esto que he comentado ya varias veces, de llevar la atención del reclutador hacia donde a nosotros nos interese. ¿Cómo lo haremos? Bueno, tenemos que mostrarle al reclutador que nuestro perfil encaja en la vacante, ¿vale? Entonces, para hacer esto resaltaremos las palabras o conceptos clave que a nosotros nos interese, lo que comentaba antes, ¿no? Porque he destacado 10 años, pero 20 no. Pues mira, igual en el otro me interesaba más destacar pues que he gestionado grandes equipos. Entonces, muy importante el orden que comentamos, esto voy a hacer mucho hincapié, descendiente, siempre. Un diseño que sea fácil de leer para que el reclutador encuentre la información de manera ágil. Como os comento, el reclutador sabe muy bien la información que está buscando. Queremos que la encuentre y que la encuentre rápidamente durante esos 7 segundos para que así luego dedique más tiempo a revisar el currículum. Veamos ahora una plantilla totalmente distinta. Es el mismo currículum que antes, hay exactamente la misma información con una plantilla diferente, ¿vale? ¿Cómo estoy yo atrayendo la información del reclutador con esta plantilla? Muy simple. Aquí juego con 3 colores, negro, gris y azul. El blanco es el del fondo. Y además juego con las negritas y también pues un poco con las mayúsculas. Estoy llevando de la atención del reclutador hacia puntos clave que a mí me interesan. Por ejemplo, pues mira, tengo el máster en gestión de recursos humanos o la carrera que estudié. Allí es donde quiero que vaya su atención. Además, se la estoy llevando también hacia las posiciones y las empresas. Yo sé, porque ya hemos visto antes en ese mapa de calor, que esto es lo que está buscando el reclutador. Pues oye, se lo voy a poner fácil para que lo encuentre. Y se lo pongo, pues mira, en un color distinto, se lo pongo en negrita y se lo pongo más grande. Si se lo pierde y no lo ve, es porque tiene que ir al oculista realmente. Por ejemplo, aquí también en las colaboraciones profesionales, ¿no? Pues otra vez marcando estos datos específicos que a mí me interesan. Y aquí en los idiomas, marcándolos también con un color distinto para así ir dirigiendo hacia donde yo quiero que vaya la atención del reclutador. No se ve demasiado, tal y como está la presentación, pero aquí también hay algunos conceptos en negrita. Esto, si el currículum está impreso o igual más grande, se ve. Entonces, también es importante jugar con las negritas en aquellas palabras clave que tengáis en vuestro perfil o en vuestras experiencias, ¿vale? Aquí también he utilizado un poco de negrita. Aquí también hay negrita, aunque no se vea apenas, ¿vale? Muy importante jugar con esto también. ¿Qué más? Antes de entrar a la parte de destacar del currículum, dejadme que vea un poco las preguntas que han ido entrando. Número de páginas o número de palabras, me pregunta María González, entiendo del resumen, porque estábamos hablando del resumen en ese momento. Que sean unas 3 o 4 líneas, no más de eso, el resumen. Marta pregunta si es importante hacer voluntariados o ser deportistas de alto rendimiento durante el grado del máster. No es algo que sea importante, pero es algo que va a destacar y es algo que entra en esta sección que vamos a tocar ahora, ¿vale?
Me pregunta Jaime si al describir la experiencia, ¿qué es más recomendable? Si mostrar las tareas realizadas o los logros obtenidos. Los logros también forman parte de destacar. Hacen funciones distintas, Jaime, las tareas y los logros. Las tareas forman parte de la P del modelo PAT. Están presentando tu candidatura, mientras que los logros forman parte de la D. Están haciendo que destaques por encima de las demás candidaturas. Por lo tanto, hay que incluir ambas, ¿vale? Pregunta Lidia si en la formación conviene poner solo el año de finalización o hay que poner también el de inicio. A mí me gusta poner únicamente el de finalización, honestamente, pero esto seguramente si se lo preguntas a otra persona, igual te responde algo distinto. A mí, personalmente, solo incluyo el de finalización en los estudios. En formación pregunta si, perdón, es la misma pregunta, disculpa. Damián pregunta si se posee una titulación en idiomas, conviene ponerlo. Sin duda, si tienes pues el first en inglés, pues sin duda yo lo pondría. Aquí cuando ponemos, pues por ejemplo, el inglés, yo he puesto que tengo un inglés nivel fluido y 4 años viviendo en Irlanda, ahora hablaremos por qué. Podrías poner pues nivel first certificate, sin ninguna duda. Sergio pregunta si es recomendable incluir el nivel de idiomas en las distintas áreas, listening, speaking, como aparecen algunos modelos, o es demasiada información. Para mí es demasiada información. Seguramente el nivel será relativamente similar a nivel de listening, de speaking, de writing. Yo soy partidario de poner únicamente un nivel general para cada idioma, como está puesto en estas plantillas que estoy compartiendo. Si pregunta Adriana si en España tiene gran importancia haber hecho un voluntariado. No es que tenga gran importancia, pero otra vez, es que forma parte de la D de lo que queremos destacar de nuestro currículum. Bueno, destacar por encima de la competición de otras candidaturas. ¿Vale? Pregunta Óscar si los separadores para los apartados del currículum es importante o se pueden omitir. Los separadores, entiendo que igual te refieres a algunas líneas o algunas líneas de puntos, igual. Esto al final va en función del diseño del modelo de currículum. De hecho, el siguiente funciona un poco así, el tercer modelo que os voy a compartir. Y Enrique pregunta si tienes el FIRST, pero actualmente tienes un C1, ¿vale la pena poner el certificado B2? Pues mira, muy buen punto. Yo pondría, si tienes un nivel más alto que el FIRST, pues pondría en el currículum que realmente tienes un nivel más alto que el FIRST. Y Enrique también pregunta si se empezó una carrera pero el año siguiente se cambió, ¿merece la pena mencionarlo? Bueno, si simplemente lo estudiaste durante un año, puede ser interesante o puede que no, depende de lo relacionado que esté con la posición a la que te estás inscribiendo, ¿vale? Si es algo que está relacionado, sin ninguna duda, añadirlo. Antonio pregunta si es importante poner las notas medias en los estudios. Bajo mi criterio, no lo es. Yo no lo pondría. Gustavo pregunta cuántos puntos describiendo tus tareas recomiendas por posición. Bueno, esto al final va en función de cada uno. Idealmente, como comentamos, lo interesante sería que el currículum ocupe 2 páginas. Pues podemos ir jugando un poco con esto, con los puntos, para conseguir que el currículum no nos ocupe más que estas 2 páginas. ¿Vale? Y la última pregunta y sigo, porque si no, no podremos ver toda la presentación. Abemasa pregunta si es mejor hacerse un currículum personalizado o usar directamente el Europass. Voy a hablar de esto al final de estas plantillas y te voy a contestar, pero me espero un momento, si te parece. Y finalmente, Rafael, si queremos incluir objetivo profesional, yo te recomiendo que en lugar de incluir un objetivo profesional, incluyas un extracto o un resumen como vimos al principio de todo. ¿Vale? Veamos ahora la D de destacar. ¿Cómo conseguiremos destacar respecto a las otras candidaturas? ¿Por qué queremos destacar? Bueno, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que para una sola vacante se están inscribiendo de media 282 personas. Queremos diferenciarnos, porque si no, no conseguiremos esa llamada. Tenemos que causar un impacto en el reclutador, ¿vale? Tenemos que conseguir diferenciarnos de las demás candidaturas y además crear esta necesidad en el reclutador de que nos contacte,
¿vale? De que nos contacte y lo haga antes que a nadie, que seamos la primera persona a quien llamo, a quien llame. Y para hacer esto, pues lo que hemos venido comentando, intentaremos pues adaptar el currículum a la vacante en la que nos inscribimos con pequeñas modificaciones y para así conseguir mostrar al reclutador que nuestro perfil es el mejor para aquella vacante en concreto, ¿vale? Entonces, veamos ahora cómo yo consigo destacar con esta tercera plantilla. Otra vez, tiene exactamente la misma información que las otras dos, no cambia ni una coma, pero está presentado de forma distinta. Yo aquí, con esta plantilla, consigo destacar, bueno, no por el hecho de la plantilla, sino también por el hecho del contenido, destacar por encima de otras candidaturas por varios aspectos. Yo os lo explico muy rápidamente. Yo soy una persona que lleva pues 10 años trabajando en selección de personal, pero como yo hay muchísimos más. Hay mucha gente que se dedica a la selección de personal y hay gente súper buena. ¿Cómo lo hago yo para decir, ostras, es que tengo que competir con todos estos que son mucho más buenos que yo? ¿Cómo consigo destacar por encima de ellos? Muy simple, añado cosas en el currículum que sé que son únicamente mías, son exclusivas. Por ejemplo, los logros que yo he conseguido en mis experiencias, los he conseguido únicamente yo. Sé que nadie más que esté trabajando de selección de personal habrá hecho esto. Por ejemplo, la expansión del equipo de MyTaxi o de FreeNow de 10 personas a 100 en 2 años, en un ambiente además altamente competitivo para captar talento. O, por ejemplo, ¿no? La contratación del 95% de las vacantes directamente, mientras competía además con agencias de selección. Estos son unos logros que yo he conseguido a lo largo de mis experiencias y que los añado allí porque sé que, aunque se inscriban 100 personas más con mucha más experiencia que yo, estos logros no lo van a tener. Igual tendrán las mismas tareas o tareas muy parecidas, pero logros como estos en estas empresas no los tendrán porque son únicos. Entonces, esto vosotros también lo podéis adaptar a vuestro currículum y a la experiencia que vosotros tengáis. Otra cosa que yo hago para diferenciarme de los demás y es añadir estas colaboraciones profesionales. Yo, además de trabajar pues, en el trabajo que tengo full time de técnico de selección, trabajo de forma voluntaria con otras asociaciones, pues como es la Universidad de Ramon Llull. Yo trabajé en su momento, como ha comentado Iñaki, con una ONG que se llama Dress for Success, que es para promover la independencia económica de mujeres en riesgo de exclusión social. Entonces, yo lo añado esto porque sé que seguramente muy poca gente puede tener estas mismas experiencias. Entonces, por mucho que haya competencia y haya mucha en el mundo de la selección de personal y haya muchas personas que tengan gran experiencia haciendo selección de personal, estas colaboraciones profesionales seguramente habrá muy poca gente que las tenga, si es que la hay, y para que lo puedan añadir. Por eso es importante añadir estas áreas que nos diferencian, este valor añadido que nuestra candidatura aporta. Y finalmente, y en relación a lo que comentaba un compañero hace un momento referente al idioma, yo aquí pongo que tengo fluido en inglés. Pero ¿cómo hago para diferenciar del resto de candidatos? Seguramente también habrá gente que tenga un nivel de inglés muy alto, que tengan el proficiency. Pues muy simple, yo he estado 4 años viviendo en Irlanda, pues lo pongo. Al final, el nivel de inglés que pueda haber conseguido con la inversión ahí, pues es muy distinto que el que pueda haber conseguido, ¿no? Pues estudiando en una academia. Pues destacar esto. ¿Por qué? Porque me diferencia, me distingue de las demás candidaturas. Y esto es algo que también queremos conseguir con el currículum, ¿vale? Muy importante. Presentar, atraer y destacar. Estas 3 funciones son las que consigue un buen currículum. ¿Sí? Voy a leer rápidamente las preguntas, que he visto que han ido entrando algunas, y sigo con la presentación. Vale, si me pregunta Manuela si en la experiencia es recomendable poner una empresa si se ha estado en ella 3 meses o menos. Bueno, a ver, si es la única experiencia que has tenido, pues sí, sería interesante ponerlo. Lo que a veces es un poco, da como una mala imagen, ¿no? Es alguien que ha tenido periodos muy cortos de experiencia en muchas empresas distintas, ¿no? Como que va saltando mucho. Esto a veces al reclutador le puede hacer saltar una alarma, ¿no? Entonces es muy importante saber justificar
el motivo de por qué ha habido experiencias cortas o saber explicar pues, lo que ha pasado, ¿no? Al final, si esto se puede justificar de una manera pues, pues razonable, lo que ha pasado, porque hay estos saltos, porque hay estos cambios, no debería haber problema. Pero sí que es cierto que en principio no sería un punto a favor a la hora del currículum, porque el reclutador le interesaría más, ¿no? Pues experiencias un poco más consolidadas, ¿no? Pues alguien que haya estado 2 años en lugar de 3 meses, ¿vale? Pregunta Alonso si es mejor entregar el currículum en mano que por correo, por email. Bueno, a ver, al final depende mucho de dónde te inscribas, ¿no? Pero el currículum en mano, y más ahora con el coronavirus, ¿no? Que debemos estar todos más pendientes que nunca de la transmisión. Pero no, sin duda, forma electrónica. Si tienes formación académica musical, pregunta Marta, si es recomendable ponerlo. Bueno, estaría súper bien si es un hobby o incluso tienes una formación pues, muy sólida, pues también a nivel musical, pues sin duda, al final añades un valor con esto también. Rubén pregunta si todos estos datos diferenciadores, de lo que estamos hablando de la D, de los que hablan, ¿cómo evalúan si es cierto o me lo estoy inventando, por ejemplo? Bueno, yo los datos que he puesto, los diferenciadores, en mi caso son ciertos. Yo no recomiendo para nada mentir en un currículum, para nada. Leopoldo me dice que me he saltado mucho. No sé si, no acabo de entender, Leopoldo, si lo puedes volver a escribir la pregunta. Esther pregunta que si tienes un nivel de inglés pero estás estudiando el siguiente nivel, si conviene indicarlo. Sin duda, si estás preparando pues, un nivel más alto, pues sin duda, yo lo añadiría. Y Leopoldo dice que vi estancias de pocos meses en al menos 2 empresas, ¿cierto? Sigo sin acabar de entender tu pregunta, Leopoldo. Si la quieres volver a poner en el chat, le doy un ojo. Para acabar ya con el tema de destacar, ¿no? de la plantilla y esta función, que es lo que queremos conseguir con el modelo PAT, distinguirnos de los demás. Súper, súper importante. Añadiremos esta sección de logros que yo vale, perdón, disculpad, es que estaba leyendo con un ojo también la pregunta de Leopoldo, que le pareció ver en mi currículum de LinkedIn que había saltado muchas veces y con estancias en pocos meses. Es solo una observación. Bueno, puedes echar un vistazo en mi LinkedIn, sin duda. La experiencia más corta que tengo creo que han sido unos 8 meses, seguramente una cosa así, con mis experiencias más primerizas. Yo lo que recomiendo, intentar poner experiencias un poco más consolidadas. En la plantilla que he compartido, estas plantillas que he compartido de mi currículum, no está mi currículum entero, para nada. He seleccionado un poco de información, pero no he puesto todo mi currículum. Tampoco he utilizado aquellas secciones que a mí me parecían que podían ser más atractivas a la hora de explicaros y para hacerlo más comprensible, para explicarlo todo. Mi objetivo no era para nada compartir aquí mi currículum, sino daros las herramientas a vosotros para que podáis mejorar la forma de presentar vuestro currículum. Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Añadir la sección de logros, como comentamos. Esto es súper importante, muy, muy, muy importante, de verdad. Añadir estos logros. Doy unos ejemplos. Pues mira, aumenté la facturación un 100% respecto al año anterior, o lideré el crecimiento del equipo desde 2 hasta 10 personas o lo que fuera. Impulsé la expansión de la empresa en Europa, ¿no? Abriendo nuevos mercados pues, en estos países. Estos son logros muy interesantes. O, por ejemplo, desarrollé el diseño y la implementación de nuevos procesos que luego permitieron, pues mira, reducir el tiempo de producción un 10%. Esto es clave que los logros que nosotros incluyamos en el currículum sean logros que sean medibles, ¿no? Por eso estamos hablando aquí. Pues mira, el 100% es que, oye, está medido que la facturación aumentó un 100% con respecto al año anterior, o que el crecimiento del equipo fue de 2 hasta 10 personas, o que abrí estos mercados, o que desarrollé estos nuevos procesos que luego redujeron el tiempo de producción. ¿Vale? Es muy importante que sea medible, o si más no, que hayan datos, que se puedan aportar datos para justificar que esto es un logro que conseguimos durante nuestra experiencia. ¿Sí?
Ahora os comparto las pantallas, voy a leer un poco más de preguntas porque es que están entrando constantemente y me gustaría poder responderos a todos. Si hay alguna que me haya saltado después de estas que voy a leer, por favor, volverla a poner en el chat. Pregunta Manuela si es usual que te pidan la vida laboral para contrastar la experiencia profesional. No, y la verdad me parece una muy mala práctica, honestamente. Lidia pregunta si en una empresa has estado en diversos puestos, si conviene separarlos o es mejor poner el título, ya que están relacionados pero han ido en ascenso. Esto es interesante porque entonces de esta forma que, como comentas tú, Lidia, se puede ver la progresión que has tenido dentro de la misma empresa y se ve, ¿no?, que has promocionado. Entonces, sí, yo lo que haría es tener un bloque de la empresa X y con las diferentes experiencias. Siempre, siempre, como hemos comentado antes, Lidia, con la más reciente arriba de todo, ¿vale? Vale. Enrique pregunta si conviene poner tus expectativas salariales o lo que estás cobrando en tu trabajo actual. Vale, esto, si yo jamás compartiría lo que estás cobrando a día de hoy, porque te pone igual en una situación un poco de desventaja, ¿no?, a la hora de negociar el salario, y esto es algo que siempre comparto con las personas que me piden un poco de asesoramiento en este aspecto. Tampoco no pondrían las expectativas ni pondría lo que estoy cobrando en el trabajo actual. Si quieren saberlo, que ya lo preguntarán y luego puedes compartirlo. Las expectativas, no lo que cobras a día de hoy. Comparte las expectativas, no lo que cobras a día de hoy, lo repito. Javier pregunta si en el caso de candidatos como él, ya veteranos, incluso solo lo más relevante, ¿ok? No acabo de entender la pregunta, Javier. Bueno, entiendo que debes tener muchos años de experiencia, ¿no? Entiendo que va por aquí. Y si tienes que añadirlo todo o solo lo más relevante. Intentaremos ceñirnos a que el currículum ocupe esas 2, 3 páginas tope, y si hay que eliminar algún tipo de contenido o ponerlo de una forma muy breve, lo haremos. Eduardo pregunta si los cursos de 50 o 60 horas, si es necesario colocarlos o solamente los que tengan una cantidad de horas o tiempo en relación con la candidatura. No es tan importante la cantidad de horas que tenga esa formación, sino lo relevante que sea para la posición a la que te inscribes. Yo, por ejemplo, pues que me dedico al mundo de la selección, si pongo que tengo un curso de astronomía y lo pongo allí, aunque sea un máster en astronomía, y me estoy apuntando a una vacante de selección de personal, no es relevante. Entonces, será mucho más relevante un curso que haya hecho de 30 horas de selección de personal que no el máster que tenga en astronomía, ¿vale? Por eso, los cursos de 50 y 60 horas yo los añadiría, y mucho más si están relacionados con la vacante en la que te inscribes y añaden este valor. Ana pregunta cómo cuadra la adaptación del currículum según el puesto cuando el de LinkedIn es fijo si lo visitan. ¿Cómo cuadra? No acabo de entender tu pregunta, Ana, si la puedes volver a reformular. Francisco pregunta si es conveniente incluir una sección de conocimientos o habilidades. Podrías incluirlo. Honestamente, yo no soy muy fan de ellas, porque a mí me gusta ver exactamente lo que ha hecho la persona y luego evaluar esos conocimientos o habilidades en las entrevistas, porque en el currículum es muy difícil, ¿no?, de explicar que tienes esas habilidades, a no ser que lo justifiques a través de tus experiencias. María pregunta qué opinas sobre enviar el currículum directamente a reclutadores o responsables de recursos humanos por LinkedIn, sin una vacante específica. Yo lo que haría y lo que hago cuando he buscado empleo es enviar el currículum directamente, siempre y cuando yo sabía que había una vacante abierta. A enviarlo porque sí, el currículum directamente sin tener una vacante abierta, yo tampoco lo recomendaría. Está muy bien hacer el networking y conectar con estos responsables de recursos humanos, si quieres, pero conectar con ellos y a cabo de 2 minutos, oye, mira, fulanito, aquí tienes mi currículum por si sale algo. Yo no lo recomendaría esto tampoco. Creo que es mejor construir una relación con esa persona y seguir o ir visitando y ver si comparte algunas vacantes que sean interesantes. Damián pregunta si es importante poner aptitudes o capacidades como, por ejemplo, trabajo en equipo. He respondido a Francisco hace un momento lo mismo.
Susana pregunta si los puestos dentro de una misma empresa no han ido en forma de ascenso, más bien en realidad durante el tiempo se han ido alterando, puesto de más y de menos responsabilidad. Yo, sin embargo, te recomiendo otra vez ponerlo en orden descendente, de la más reciente a las más antiguas. Foto, lo tocaré luego. Jaime pregunta si es conveniente añadir cursos de Udemy o Coursera y otros. Sí, cualquier curso, otra vez, siempre que sea relevante con el puesto. Enrique pregunta que si cuando no cumples el mínimo de experiencia requerida, por ejemplo 5 años y tienes 2, si vale la pena enviarlo igualmente. Oye, Enrique, hemos hablado que antes el 75% de las personas que se inscribe a una vacante no cumple con los requisitos. Si tú tienes 2 años de experiencia en lugar de 5, envíalo. Igual, o sea, no tienes nada que perder por enviarlo al final. Y igual para aquella vacante no encajas, pero tienen otra que si encajas y el recruiter lo ve y dice, ostras, pues igual Enrique encaja mejor para la otra. Diego pregunta si es interesante poner algún código QR o BIDI apuntado al currículum más completo o en LinkedIn. Yo no soy muy fan de esto, la verdad. Yo creo que con un buen currículum que presente bien tu candidatura ya debería ser suficiente. Si quieres poner el enlace de LinkedIn con la URL es más que suficiente y yo prefiero una URL que no un código QR. Ana pregunta que dice que he comentado que es interesante el adaptar el currículum al puesto, pero si miran en LinkedIn que no tiene esas adaptaciones y es más neutro, y eso sería un problema. Claro, Ana, ahora entiendo tu pregunta. Las pequeñas adaptaciones que yo recomiendo que se hagan en el currículum son pequeñas modificaciones, sobre todo a nivel de vocabulario. No digo que se tengan que cambiar responsabilidades y añadir cosas que no se hayan hecho, para nada. Lo que les recomiendo es, pues, tunear un poco el currículum, ¿no? Para intentar que el vocabulario que nosotros usemos en el currículum sea parecido a que se utiliza en el anuncio de empleo, pero para nada poner cosas que no hayamos hecho ni algo así. Y luego, si en el LinkedIn no se utiliza ese vocabulario en concreto, no pasaría nada, porque al final las responsabilidades son las mismas, pero están descritas de formas distintas. Acabo las preguntas que hay ahora y sigo tirando con lo que quiero hablar de la presentación y luego haré otra vez revisión de preguntas, pero acabo las que hay ahora. Borja pregunta si se pueden considerar publicaciones científicas como logros. Desde luego, sin ninguna duda, Borja. Pasa que igual, en lugar de añadirlo como logro, igual te interesaría añadir una sección que sea publicaciones científicas. Ana Belén pregunta que no está de acuerdo en enviar el currículum. Hay empresas de captación de personal que tienen tu currículum y luego te reclaman para cuando sale el puesto específico. Sin ninguna duda, Ana Belén, hay empresas como, pues hay un montón, como comentas, pues como Adecco o, bueno, un montón. Sí, estas empresas se les puedes enviar el currículum sin ninguna duda. Yo cuando me preguntaban una compañera si enviar el currículum a responsables de recursos humanos sin una vacante, no he pensado en este tipo de empresas, en empresas de trabajo, ¿no? Me estaba refiriendo en empresas finales, por así decirlo. Pero sí, sin ninguna duda es muy bueno tener buena relación con empresas de captación de personal. Y la última pregunta por ahora, Francisco pregunta si los reclutadores contactan con las empresas en las que has estado para contrastar información. Esto a veces se da, sin ninguna duda. Pasa que no se debería hacer sin antes pedir permiso al candidato. Normalmente cuando se pide referencias, que es de lo que tú estás hablando, Francisco, esto ya se suele hacer al final del proceso de selección. Una vez tú, Francisco, ya hayas terminado con las entrevistas, te dirán, oye, Francisco, mira, las entrevistas han ido bastante bien, pero nos gustaría hablar con alguien que haya sido tu supervisor para pedirle referencias. Nos das los datos de contacto y entonces llamarán. Sería muy mala praxis contactar con estas personas sin avisarte previamente a ti y además podrían entrar aquí en temas de protección de datos, podrían tener un problema ahí. Pero sí, esto se da, Francisco, y es una forma no solamente contrastar información, sino de conseguir un poco unas referencias. Por lo tanto, importante tener personas de contacto a quien podamos pedir referencias y yo lo que recomiendo es para nada enviar
los datos de contacto de esta persona al reclutador o a quien sea sin avisar a la otra persona. Por favor, digámosle a la otra persona que igual lo van a contactar para dar referencias nuestras, muy importante también. Vale, las plantillas de currículum que hemos estado viendo hasta ahora, yo si queréis, al final son estas tres, mirad, son tres muy sencillas, son tres plantillas que yo creo que son muy recomendables, se pueden usar en Word, son muy simples, a mí me gustan porque realmente presentan la información y todo este modelo PAD que hemos ido hablando de una forma muy clara y muy fácil de leer. Si las queréis descargar, os dejo el link aquí un ratito por si queréis entrar. Si no me equivoco, creo que Iñaki igual luego va a circular la presentación, así que deberíais tenerlo también. Pero bueno, tomad nota del link por si queréis descargar estas plantillas. Tenéis que descargarlas del ordenador, no las podéis editar online, ¿vale? Las tenéis que guardar en vuestro ordenador. Si la intentáis editar online, no os va a dejar, está bloqueado. Pero bueno, si las queréis utilizar, están ahí. Como os comento, son plantillas que podéis usar con el Word. Muy buena pregunta, Jorge. Ahora te respondo. Y nada, sí que os recomendaría pues, que si queréis las podáis modificar un poquito, ¿vale? ¿Dónde es el resumen? No lo he añadido. Si lo añadiera, como comentábamos, después de los datos personales y antes de formación, ¿vale? Pregunta Jorge. Emilio pregunta si incluiría referencias en el currículum. No, luego te explico el por qué, porque es algo que también vamos a tocar. Si puedo poner el link en chat. Pues mira, muy buena pregunta. Ahora le doy luego al final, si os parece, ¿vale? Para no desmontar ahora la presentación, pero sí, buen punto. Ahora luego lo hago. Me preguntan por la foto, lo haré. Y no he puesto competencias. Si puede ser interesante añadir alguno. Mira, María ha copiado el link. Muchas gracias, María. Manuela comenta que no he puesto competencias. Es lo que comentaba antes. Alguien también había preguntado si era interesante añadir habilidades, skills, competencias. Se justifica más con la experiencia que has tenido que no simplemente por el hecho de decir, mira, es que me trabajo muy bien en equipo, lo pones aquí, o tengo habilidades de liderazgo, o tengo alta capacidad de comunicación. Vale, eso está muy bien, pero se justifica mucho más si tú dices, oye, he liderado un equipo de 10 personas durante 3 años, o he tenido que presentar este proyecto delante de una audiencia de 100 personas y era un proyecto que implicaba pues unas ventas, lo que sea. Estás explicando aquí muchísimo más acerca de tus habilidades de dirección, de comunicación, que no simplemente poniendo, pues sí, tengo habilidades de dirección. No. Por eso yo no soy muy fan de añadirlo de esta forma, sino añadirlo explicándolo a través de nuestra experiencia. ¿Vale? Vale, me comenta que nos quedan 10 minutos. Finalmente, el Europass, muy rápidamente. Este es un diseño estándar. Resumidamente, no lo uséis. De verdad, mi recomendación, no utilicéis el Europass. Muy fácil, porque no cumple no cumple con la D del modelo PAD. ¿Qué era la D? Distinguirnos de los demás candidatos. La idea detrás de este currículum es que todo el mundo lo use para que sea mucho más fácil para los reclutadores encontrar la información porque es un modelo estándar. Si todos estamos utilizando el mismo modelo, no nos vamos a diferenciar los unos de los otros y lo que queremos es destacar, tener plantillas distintas, plantillas diversas, unas que tengan más gancho, que se diferencien las unas de las otras. De verdad, mi recomendación, os lo digo con la mano al corazón, es que evitéis usar el modelo Europass. Luego, cosas que recomendaría hacer en cuanto a un currículum, que hay que hacer o lo que no hay que hacer. La duración o lo que debe ocupar un currículum. Como comentábamos, estamos en una media de 7 segundos revisando un currículum. Si le mandamos un currículum así de largo y que en 7 segundos no da tiempo para ver absolutamente nada, si ya nos ha dado poco antes para ver un currículum de 2 páginas, imaginad un currículum todavía más largo. Por tanto, intentaremos ceñirnos a 2 páginas. Si son 3, porque tenemos muchísimos años de experiencia, no pasa absolutamente nada.
Más de 3 sí que ya ahí no lo recomendaría. Cosas que hay que hacer en nuestro currículum, ¿vale? Diseño claro y conciso, súper importante. Estas plantillas son ejemplos, podéis trobar un montón por internet. Destacar la información y los datos relevantes, como hemos ido jugando y viendo hoy, con negritas, subrayados, colores. 2 páginas, ya lo hemos comentado. Adaptarlo a la vacante a la que nos inscribimos también, ¿vale? Utilizar una plantilla personalizada o que esté un poco tuneada y que sea única nuestra, ¿no? Porque si ahora nosotros, todas las personas que estamos aquí, nos descargamos estas 3 plantillas y las usamos todas las mismas, pues al final estaremos todos usando lo mismo, ¿no? Oye, pues intentad adaptarla un poco para que sea vuestra plantilla única, ¿vale? Que sea únicamente vuestra. Y mantener este diseño ordenado. Hago mucho hincapié en orden descendente. Lo más reciente primero. Cosas que no se deberían hacer en el currículum. Pues, obvio, no poner currículum vitae en el título. Esto pasa a veces, se pone currículum vitae. No, la persona que lo está revisando ya sabe que es un currículum vitae. Que el título sea nuestro nombre y apellidos. Que no ocupe más de 2 páginas. No utilizar demasiados colores y fuentes distintas, tampoco. Omitir información personal, esto lo preguntabais antes. No añadiremos ni edad, ni fecha de nacimiento, ni estado civil, ni número de hijos, ni si soy fumador, ni el número de DNI, nada, nada de esto. No es para nada relevante al puesto de trabajo. Y además puede llevar a temas de discriminación, ya sea intencionada o sin intención alguna, pero puede darse. De hecho, hay en muchos países donde se pide, por favor, el currículum sin foto. Y este es uno de los aspectos también, que la foto en algunos casos puede llevar a temas de discriminación. Yo en el mío no lo incluyo. Si alguien tiene curiosidad por saber cómo soy físicamente, en mi LinkedIn sí que tiene una foto y puede entrar a verlo y pongo el enlace en mi currículum. No adjuntar para nada certificados o los diplomas o cartas de referencia. ¿Por qué? Muy simple, porque estamos dando demasiada información. Tenemos 7 segundos para destacar. Hagámoslo en 2 páginas. Las referencias, diplomas y todo esto, si lo necesitan, ya nos lo pedirán. La edad, no. Yo recomiendo, desde luego, recomiendo no ponerla. De hecho, en muchos países, yo lo he visto esto, cuando trabajé en Irlanda, había una persona en el Departamento de Recursos Humanos que recortaba las fotos y los datos personales de los currículums, los borraba para no verlos, porque no quería tener este sesgo subconsciente que como personas podemos tener, ¿vale? Yo no lo pondría. También muy importante el formato en el cual se utiliza o se envía el documento. Yo recomiendo hacerlo en un PDF, ¿vale? Muy simple, porque no se puede editar, tiene un estilo un poco más limpio y también tiene mayor compatibilidad que otros formatos, por ejemplo, si estamos usando Mac en lugar de Windows, ¿vale? O sea, en la medida de lo posible, trabajad en un documento Word o el procesador de texto que utilicéis y cuando lo tengáis finalizado, os guardáis una copia y luego hacéis una copia extra en formato PDF que será la que enviaremos a las empresas. Y cuando tengamos que hacer modificaciones, pues como nos hemos quedado con el original en formato Word, pues los hacemos sobre este. La fotografía, yo no la añado. A partir de aquí, si queréis la podéis añadir, pero no es obligatorio. Sí que es cierto que en España se espera que haya una fotografía en el currículum, ¿vale? En España sí. Si os inscribís en otros países, como os comento, yo he visto técnicos de selección eliminar fotos de currículums porque no quieren que estén ahí. Si decidís utilizarla, ¿cómo tiene que ser esta foto? Bueno, desde luego que no sean fotos así con gafas de sol o por ahí en medio de la naturaleza o con el pijama por casa, ¿vale? Que sean fotos de cerca, que se os vea claro, que se os vea bien la cara, a ser posible con una sonrisa, ¿no? Que se os vea y digan, ostras, mira, pues esta persona parece súper amable y me iría a tomar un café con ella, ¿no? Fotos profesionales. Si tienen un fondo neutro, mucho mejor. La que he puesto yo aquí de ejemplo y la que suelo utilizar tiene un fondo que se ve un parque. Si conseguís que tenga un fondo mucho más neutro, un fondo blanco,
mejor que mejor, mucho mejor que lo que tengo yo, la verdad. Vale, déjame ver rápidamente las preguntas. Me preguntan si puede suponer algún problema referenciar en logros a proyectos particulares para una compañía. Bueno, hay que respetar la confidencialidad, como comentas. Pregunta Lidia, si es recomendable tener un currículum corto y uno largo. Yo tendría siempre uno, y lo que comentamos, unas 2 páginas. Preguntan sobre la edad, insisto, para mí no es relevante. Que una persona tenga 20 o tenga 50 años son igualmente válidas para desarrollar un puesto de trabajo independientemente de la edad que tengan. Juan Carlos pregunta qué pienso sobre el uso de diagramas circulares o curvas para hacer que sea llamativo y gráfico, siempre y cuando se mantenga el estilo sobrio y poco extravagante. Sí, mientras se mantenga este estilo, pues como comentas tú, un poco extravagante, pues le darás este toque de distinción de los demás, pero tampoco intentaría sobresaturarlo. ¿El carnet de conducir, si sería relevante? Pues sí, podría serlo, sin ninguna duda. Pregunta Nikita por la discriminación. Se dan muchos casos a veces que discriminación subconsciente, ¿no? Para temas de cuando se revisan fotos, edad, etcétera. Dejad que termine rápidamente la presentación, estoy a punto de finalizar y luego si da tiempo acabamos de responder las preguntas. Aquí os sugiero un poco de vocabulario para que tengáis más riqueza a la hora de hablar, pues por ejemplo, si habláis de gestión de proyectos, pues mira, podéis usar palabras como desarrollo, expansión, organización, aumento, o por el contrario, en las habilidades de liderazgo. Hay un montón de palabras que podéis utilizar, pues liderar, supervisión, gestionar, mentor. Y al final lo que hago es lo importante es que no se vaya repitiendo la misma palabra durante mucho tiempo en un currículum. Por lo tanto, si habéis puesto ya desarrollo o desarrollar 3 veces, yo lo que haría es Google, sinónimos de desarrollo o desarrollar, y ver las sugerencias que os salen y cambiar algunas de ellas. ¿Vale? Intentar que no nos repitamos mucho. Y nada, finalmente quería enseñaros muy rápidamente, antes de que se nos tire el tiempo encima, un currículum, os quiero enseñar, es la última página ya, un currículum muy original. Esto que vemos aquí en la pantalla, no sé si se ve, espero que sí, si no se ve, por favor, ponerlo en el chat. Es un currículum de una persona que es un diseñador. Y mirad, es un currículum que es como un videojuego, como si fuera el Mario Bros, como veis, y aquí estamos pasando, pues mira, tengo estas habilidades de diseño, en ilustración, en programación, en animación, y va adelantando. Yo lo que estoy haciendo aquí, estoy bajando con la rueda del ratón y el personaje pues se va adelantando y se va moviendo, ¿ves? Aquí dice que es fan de la NBA, luego te habla aquí de las habilidades que tiene con diferentes softwares, el Photoshop, el Illustrator. Aquí también te habla pues de más habilidades técnicas que tiene, ¿vale? Y nada, quería compartirlo con vosotros, pues ahora aquí habla de la experiencia, dónde ha trabajado y los años. Simplemente quería compartir esto con vosotros porque esto es un currículum muy, muy, muy diferente. Es un currículum que obviamente no está tampoco al alcance de todos, yo no sabría hacerlo, la verdad. Pero este tipo de currículum yo recomendaría hacerlo, y creo que es muy buena idea, si lo que comentábamos al inicio, ¿no? Si trabajas en el mundo del diseño, hacer algo así. Para todo el resto de mortales, que somos la mayoría y no dominamos el diseño a este nivel, podemos hacer cosas mucho más sencillas con las plantillas que hemos comentado. Y muy brevemente la carta de presentación y ya terminamos. Se puede añadir, pero y se puede utilizar, seguir utilizando también el modelo PAT, ¿vale? Describir brevemente nuestra experiencia y conocimientos. Con esto nos presentamos. Luego traemos remarcando por qué nuestra candidatura se ajusta a los requisitos del puesto. Y finalmente destacaremos explicando aquello que nos hace único respecto a las demás candidaturas. Aquí está una carta de presentación que quiero compartir con vosotros que yo usé recientemente en una empresa. Esto es una carta de presentación que yo hice y la envié. Aquí es donde me presento. Hola, soy Marc Saborí. Por cierto, te he escrito por LinkedIn esta mañana.
Y nada, oye, que simplemente te quería decir, pues esto, que soy un recruiter con más de 10 años de experiencia y estoy especializado en esto. Ah, ya está, aquí estoy presentado. Función de la P, del modelo, cumplida. Siguiente, ¿cómo atraigo la atención del reclutador que está revisando esto? Pues le explico que en este periodo de 2 años he liderado este crecimiento, ¿no? De 10 personas hasta 100. Y lo hago con estas negritas que estoy poniendo aquí. Y aquí es donde llevo la atención del reclutador que revisa el currículum, la carta de presentación. Y finalmente destacar, pues también indico por qué mi candidatura es única. Pues mira, porque estoy familiarizado con el entorno, con la comunidad tequi en este caso, etcétera. Es muy importante entender una cosa, y con esto ya os prometo que acabo. El reclutador, antes de leer vuestra carta de presentación, se va a mirar vuestro currículum. La carta de presentación no va a llevar al currículum, será la inversa. Va a dedicar 7 segundos a mirar vuestro currículum y si le gusta y encaja, luego va a dedicar igual pues 30 o un minuto, lo que sea, a mirar bien el currículum y a leer la carta de presentación. No es a la inversa. Por eso, si no tenéis carta de presentación hecha, yo os recomiendo que dediquéis vuestro tiempo primero a preparar un buen currículum y luego diseñéis la carta de presentación. Esta es mi recomendación. Y nada, y finalmente, para acabar aquí con una cita del exdirector de ingeniería de Dropbox que dice que un buen currículum es como un mapa en el cual alguien puede investigar más adelante en la entrevista. Y simplemente esto, espero que os haya servido todo esto. Gracias, Marc. La verdad es que muy interesante. Yo me quedo con los 7,4 segundos que dediquéis a los currículums. Impresionante, la verdad. Muy, muy práctica, muy ética la presentación. Y ahora damos paso a Juan, que yo creo que está Juan Blanco, del Consejo General. Yo creo que está teniendo problemas para conectarse. Nos encantaría si pudierais responder a una encuesta de satisfacción. Aquí lo comparto con todos vosotros. Clicáis en el link y podréis completar la encuesta. También comentaros que, como decía Marc, compartiremos la presentación y también incorporaremos al final de la presentación una pequeña slide con información de las oficinas de Caja Ingenieros, pues si tenéis información. Mira, veo que Juan se acaba de conectar. Juan, todo tuyo. Yo lo único que quería decir es que muchas gracias a todos los que habéis asistido y especialmente a Marc por la interesante charla que nos ha dado. Os recuerdo que os colgaremos en el chat un cuestionario de satisfacción que podéis contestarlo tranquilamente aunque cerremos la sesión. El link se os abrirá en el navegador independientemente de la plataforma Webex y esto es importante para que completéis esta encuesta para que podamos mejorar y continuar con estas iniciativas. También os enviaremos un enlace de la grabación del webinar de hoy. Y sin más, pues os emplazo para el siguiente webinar de este ciclo, el próximo 18 de febrero, con el título Preparamos bien las entrevistas de trabajo, que impartirá Diego Sánchez de la empresa Accenture. Nada más, buenas noches y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Buenas noches y os esperamos en la siguiente sesión. Un saludo.